¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes en esta mesa de análisis, de debate, cuando lo hay, por supuesto, y de crítica a lo que está ocurriendo en México y en ocasiones también en el mundo. Tengo el gusto de compartir esta tarde-noche con Gastón García Miranda, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías. Un gusto, compañeros. Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, pues vámonos de lleno con los temas. Hay temas interesantes. Evidentemente, el tema de la política exterior mexicana es uno de ellos, luego de esta carta tan poco diplomática del gobierno mexicano, que ha generado enorme polémica y que marca de alguna manera, pone en el tintero los claroscuros de una diplomacia mexicana que se ha venido deslavando a lo largo de los últimos años, concretamente incluso me atrevería de los últimos meses, desde el tema, por ejemplo, del embajador o embajadora de México en Panamá y lo que terminó señalándose en contra de la política panameña por parte de México, de la pausa marcada por el presidente a la relación con España, al penacho de Moctezuma, tan llevado y tan traído, y que ahora también nos generó conflicto con Austria. En fin, una situación que derivó finalmente en esta carta contra los eurodiputados, a quienes de menos se les llama borregos. ¿Cómo ver todo este panorama, Raúl? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Juan Carlos, qué gusto. Gastón, a ver, han sido, bueno, de alguna forma, como bien lo dices, desde el principio, no ha habido una clara política exterior, ¿sí? No ha habido una claridad respecto a esto. Me parece que en estos temas que has mencionado, el solicitar perdón al Vaticano, solicitar perdón a la corona, el pelearse con Panamá, los nombramientos que se han hecho de personajes, muchos de ellos cuestionados y sin ninguna experiencia en el tema de la diplomacia, pero a ver, no es raro, ni es el primer presidente que lo hace, aunque sí tiene un toque especial en este tema, Paco, pero a mí me parece que el presidente no está pensando en la política exterior, él está pensando en estos mensajes que manda aquí, a México, al interior, al personal, a quienes de alguna forma están de acuerdo. O sea, el presidente ha sido muy hábil en despertar estos sentimientos, por ejemplo, del patriotismo, del nacionalismo. Ha sido, ¿quién no va a estar de acuerdo? México dejó de ser una colonia, y tiene razón el presidente, dejó de ser una colonia hace tiempo, y no podemos seguir permitiendo que sigan este tipo de actitudes. Pero a mí me parece que todo esto que hemos estado viendo, incluyendo esta carta donde les dice borregos, injerencistas a los eurodiputados por el tema de los ataques a los medios de comunicación, por el asesinato de reporteros, sí, más bien habla a México, no está hablando a los eurodiputados que seguramente, pues ya no sé cómo lo estén tomando, no sé cuál sea la reacción, pero me parece que muestra claramente este centralismo de esta visión personal que tiene el presidente y que, bueno, pues simplemente insisto, pienso que está hablándole más a México que a los de afuera. Un primer comentario para no acaparar la palabra, Paco. Ok, Raúl, y me quedaría, yo comparto un poco lo que tú mencionas, pero yo creo que no le está hablando a México. Le está hablando a sus huestes, le está hablando a la gente que siempre le habla, sí, y que invariablemente le va a aplaudir algo, y déjenme ponerlo así. Durante muchos años le estuvimos exigiendo, aquí en Mega Noticias sin duda, y en otros medios por supuesto, le estuvimos exigiendo a Enrique Peña Nieto que diera la cara, ¿sí? Que defendiera a México. Pero hay formas de defenderlo, y esta no fue la mejor, ni fue con las mejores intenciones. A mí me parece más, como todas las anteriores que he mencionado, España, Austria, Panamá, se me hace un distractor. Gastón. Pues, ¿qué tal? Fíjate que a mí me parece que más que a México o a sus huestes, le está hablando al electorado. El discurso presidencial se está encauzando todos los días
todos los días, todas las mañanas, justamente a la agenda electoral de este gobierno, que es el tema central, en nuestra opinión, del discurso cotidiano desde la presidencia de la República. No había un aspecto que dijeras que habría que defender. El Parlamento Europeo está reconocido mundialmente y hay acuerdos internacionales en los que México está inscrito para que pudieran observar en el momento en que hubiera alguna falla, sobre todo en la impartición de derechos humanos, en la aplicación y el respeto a los derechos humanos, lo que no está ocurriendo en este país. Se alarma el Parlamento Europeo por los números que ahí están, por los compañeros caídos que ahí estaban y por una serie de factores contra activistas y los ataques cotidianos que todos vemos. El problema aquí es haber visto esto como un ataque, cuando no lo es. Es un llamado a sembrar garantías en una sociedad que las necesita. Eso es todo. Sin embargo, hemos visto cotidianamente en lo interno y en lo externo como una crítica incide como si fuera un ataque y se instala una etiqueta de una persona conservadora, de alguien que se opone a un proyecto, de un corrupto, en fin. Yo creo que la percepción desde el propio gobierno es equivocada al haber tomado esto como una agresión o una actitud injerencista. No, este Parlamento está autorizado para observar ciertas cosas y la respuesta, como bien tú mencionas, Paco, mucho menos fue la adecuada, porque no está en un nivel diplomático como se aconseja pues, tradicionalmente en este mundo de la diplomacia. Por las vías y los canales adecuados. Pero bueno, quien seguramente tendrá otra posición es Juan Carlos Zúñiga. Juan Carlos, ¿cómo estás? A mí me gustaría iniciar este comentario con algunas frases cotidianas. El presidente no come lumbre. El presidente no come lumbre. Si ya lo conocemos, les diría, compañeros, ¿por qué caemos en la trampa del presidente? Si ya lo conocemos, ¿qué más injerencistas que los Estados Unidos? Realmente, si el presidente tuviera una política exterior de estarse peleando con la derecha internacional, pues se peleara con Estados Unidos, pero con Estados Unidos estamos bien porque su única prioridad en el extranjero ha sido Estados Unidos. Y sí, coincido con Raúl, se dirige al electorado mexicano, con Gastón se dirige al electorado mexicano, con Raúl se dirige a los mexicanos y contigo, Paco, que se dirige a sus huestes en un contexto donde el presidente ha sido duramente cuestionado por su hijo, por el tema de las casas, en un contexto donde necesitaba una conversación que cambiara la lógica que se venía llevando a cabo en el país con la conversación de su hijo. Sí, exactamente. Cada vez que hay una bronca fuerte y que cuestiona su presidencia, el presidente López Obrador se va y salta el charco y le va y le echa bronca a Austria y le va y le echa bronca al Vaticano y va y le echa bronca a España y va y le echa bronca ahora a la Unión Europea. Pero en términos reales, si bien es cierto, España es el segundo país que mayor inversión hace en nuestro territorio nacional, los demás, Austria y la Unión Europea, pues es poco el peso que tienen económico en nuestra nación y es poco peso económico el de nosotros hacia ellos. Es lo que yo creo, es un distractor del presidente, pero yo sí apuntaría un par de datos que le dan combustible al presidente. Esta declaratoria del Parlamento Europeo fue promovida por Hermann Tertsch. Hermann Tertsch es un europarlamentario miembro de Vox, de la extrema derecha de España, y también promovido este comunicado por Leopoldo López Gil, o esta resolución del Parlamento Europeo, quien era venezolano, se hizo ciudadano español y ahora es eurodiputado. Y Leopoldo López Gil ha sido uno de los opositores más fuertes, bueno, es papá de uno de los opositores más fuertes, Leopoldo López, en Venezuela, y viene de la derecha venezolana. Es decir, puede tener entonces el presidente 2, 3 elementos para agarrarse y decir que esto es un complot. Pero, ¿qué es lo más triste? ¿Qué es lo más triste? Que el tema de fondo no está siendo discutido ni en Europa, ni aquí, ni en ningún lugar, que es el tema de los asesinatos de periodistas.
El fondo del Parlamento Europeo es ese. El fondo aquí en México es que llevamos 7 periodistas asesinados, de acuerdo con los conteos de las distintas organizaciones, y que en la presidencia de López Obrador van Solo 47 5, dice el periodistas presidente. asesinados. Sí, bueno, depende. Solo 5, dice el presidente. Artículo 19 dice 6, el Comité de Periodistas Nosotros decimos 7. de Nueva York, Estados Unidos, dice 7. 6 o 7 son muchos. Sí, pero uno es yo mucho. creo que lo importante no es debiera ocurrir ni uno. solo 5, perdón. Exacto. Sí, no, es lamentable que haya dicho solo 5, ¿no? Y bueno, y también mencionó que había 17, 18 personas detenidas por esos 5 asesinatos de periodistas en México. Pero creo que el tema de fondo son los asesinatos y está quedando de lado porque estamos cayendo en la trampa del presidente. A ver, pero y yo insistiría en esto, en ese solo, porque la palabra solo disminuye así esos 5, que con que fuera 1 es más que suficiente para que la autoridad, en este caso la autoridad federal, entendiera que no está cumpliendo, que no está haciendo su chamba de salvaguardar a los mexicanos. Ya no hablo de los periodistas nada más, a los mexicanos. Y ahí déjenme, me voy a meter en otro tema, inseguridad y violencia. Lo que vivimos la madrugada allá en Tamaulipas, lo que pasó en Colima, lo que pasa en Quintana Roo, en Zacatecas. Vamos, la llamada cuarta transformación no está cumpliendo y el presidente lo sabe perfectamente bien que si no cumple, y él lo ha dicho, la cuarta no va a caminar. Raúl. No va a caminar y me parece que coincido totalmente con lo que dice Juan Carlos en el tema. Sí, el presidente le urgía tener una conversación diferente a los escándalos de su hijo, de la Casa Gris, del tema del contrato de Vidanta y todos estos temas que a fin de cuentas no están aclarados, ¿sí? O sea, no se ha clarificado, no se ha aclarado, porque ahora, bueno, hay otras complicaciones. Mexicanos contra la Corrupción está documentando, bueno, pues que la señora tampoco tenía dinero. Sí, entonces, bueno, entonces dices, ¿cómo puedes pagar una renta equivalente a 120,000 pesos allá en Texas cuando la señora tampoco tenía dinero? Entonces, bueno, sí hay un atorón que no está resuelto, pero al presidente le urgía esto y me parece que sí puede entrar en el tema de una cortina de humo, pero también me parece que al presidente no le importa la política exterior, como bien se ha señalado, y lo vemos todos los días con las declaraciones que hace. El tema de fondo es que le molesta que otros países, quizás inducidos, quizás sean ultraderecha, pero el problema es que hay un acoso a los medios de comunicación, a algunos periodistas en concreto y a los medios de comunicación que todas las mañanas sí se hace una serie de señalamientos y denostarlos. Y me parece que esto entra de eso, de ese gran tema que no es abordado en detalle, ¿no? Incluso a mí me parece desafortunado esto de que solo son 5, o sea, haciendo pequeña la cifra y esto pues de alguna forma me parece que es grave. Es grave, te voy a decir por qué pienso que es grave, porque no sé, no puedo en este momento decir si la imagen de México se está deteriorando en el exterior, pero lo que sí me queda claro es que hay cosas que seguramente no van a ser tomadas en serio, que hay, digamos, una visión diferente de este gobierno que actualmente tenemos en México y que, bueno, vemos el canciller que debería ser, pues ya no sé, hay quien dice que debería haber renunciado por dignidad. Marcelo Ebrard tiene un grave problema porque hoy ratificó la postura del presidente, ¿no? Pero es que no puede hacer otra cosa. Sí, o Marcelo Ebrard renuncia y se convierte en un opositor con posibilidades de llegar a la presidencia o de ser candidato por algún otro partido, sí, o no veo cómo va a hacerle, pero la verdad es que creo que ahí el canciller debe estar pasándola muy mal. El presidente descompone en la mañanera y él trata de componer como lo hizo con Alberes, sí, ¿verdad? El ministro español, tratando de componer la pausa de la agenda de México. Sin duda.
Sin duda, sin duda. Gastón, ¿qué opinión tienes? Bueno, pues finalmente sí creo yo, como se ha dicho aquí en este espacio, que hay cortinas de humo. No debemos perder de vista, por supuesto, los temas torales, como es la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en México, por un lado, y por el otro, pues todo el contexto político que estamos viviendo. En el caso de los periodistas, sí quiero pues comentar que no es el mejor momento, y quizás la percepción que tiene el presidente de la República sobre el hecho cuando dice es que no es el Estado quien está asesinando periodistas. El punto aquí que creo que se tendría que entender mejor es justamente que no es que se esté culpando al Estado de estas muertes. La factura política puede ser como le pasó a todos los antecesores, porque esto lo habíamos dicho ya, no es nuevo. Sin embargo, sí es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio y las libertades de los ciudadanos, todos por igual. Y eso es lo que se le está observando, eso es lo que se le está pidiendo que haga, y cuando vemos los resultados en materia de combate a la violencia y observamos, como decías, Paco, que hay situaciones extremas semana a semana, día con día, en donde no se puede hablar de un avance en el combate a la violencia, pues aquí está la respuesta. Justamente están entregando la plaza al enemigo, que es el crimen organizado, que suele estar mejor armado y que pues obviamente ocupa los espacios que deja vacíos el propio Estado. Y aquí es donde viene la falta de esas garantías, y es el mapa que tiene que ver completamente el Estado mexicano y en este caso el jefe del Poder Ejecutivo. Sí, además un crimen organizado que no se toca el corazón para nada. Para nada. Déjame retomar un poco lo que decía Raúl Frías en torno al canciller Marcelo Ebrard, que para mi gusto fue desplazado, borrado, apagado y todavía hoy rematado por el mismo presidente al decir: Marcelo está de acuerdo con lo que planteamos en la carta. No estoy seguro, pero no sé qué opines, Juan Carlos. Bueno, Marcelo hace trabajo fino, ¿no? El presidente enciende el pasto y Marcelo va, como buen bombero que es, a apagar el fuego. Milusos. Escuchaba una entrevista que Carmen Aristegui le hacía al embajador de la Unión Europea en México, y él decía que no iba a haber respuesta del Parlamento Europeo, que las respuestas ya se habían dado en privado, en la más alta diplomacia, con los representantes diplomáticos de México, en este caso Marcelo Ebrard, y con los representantes del legislativo, y que a su vez habría contacto con el legislativo mexicano, porque los pares son legislativo de México y legislativo de la Unión Europea, y punto y aparte son los estados que forman parte de la Unión Europea con el Estado mexicano, que en este caso es el canciller Marcelo Ebrard, el representante. Sin embargo, independientemente de que le tocaría al Congreso mexicano darle seguimiento a este tema, Marcelo Ebrard hizo su trabajo y no hay una respuesta del Parlamento Europeo ni hay estridencia del Parlamento Europeo, y esto se queda, creo yo, como una anécdota. Y en el caso de España, pues igual, España no respondió a la suspensión de las relaciones porque pues palabras más y a la pausa, porque palabras más, palabras menos, eso no existe en términos diplomáticos, no existe, no hay concepto, no hay derecho internacional que pueda validar una pausa. Entonces, pues para efectos prácticos no hay rompimiento, no hay nada de eso, y se queda únicamente en lo mediático. A mí me parece que Marcelo lo que hace es apagar el fuego. A ver, sí, yo decía hace un momento que estabas hablando de Marcelo, yo decía el milusos porque le entra todo lo que le pongan, ¿sí? Y todo lo tiene que solucionar. Pero más allá de eso, me llama la atención esto que mencionas en torno a: no pasó nada con España, no ha pasado nada con Austria, no ha pasado realmente nada con Panamá, salvo que el presidente panameño haya dicho: nosotros respetamos y pedimos que se nos respete. Fuera de eso no ha pasado nada. Los eurodiputados, bueno, pues se defendieron. Esto me llevaría a preguntarles, entonces el presidente López Obrador está trabajando con la certidumbre de manejar bien su estrategia. Es pregunta. Pues no se pelea con Estados Unidos, ¿no? Pues mira, eso no estoy tan de acuerdo, ¿eh? No le han tomado el pleito a los Estados Unidos, pero sí les ha lanzado dardos.
Exacto. Fíjate que pudimos verlo en el caso concreto del fenómeno migratorio, cuando como presidente electo, el presidente de la República abre las fronteras y dice, adelante, aquí hay espacio y habrá trabajo para todos. ¿Qué pasa unos meses después de que asume la presidencia y que los flujos migratorios empezaron a llegar a la frontera norte de México? Pues que Donald Trump amenaza con este arancel a todos los productos nacionales y bastó con eso para que el gobierno mexicano rectificara, diera marcha atrás y dijera, señores, se cierra esta frontera, y empezara a usar a la Guardia Nacional para perseguir migrantes. Entonces, sí ha habido algunas consecuencias en esto, y yo creo que es un error no medir los alcances de las acciones que se pueden tener, aun cuando puedan ser a mediano o largo plazo. Ok, pueden ser a mediano o largo plazo. Yo hasta ahora no veo repercusiones, Raúl. Fíjate que pienso igual que Gastón. Me parece que este tipo de hechos no tienen una reacción inmediata, o más que el caso que ya mencionabas de Donald Trump. Me parece que hay un deterioro o un cambio de imagen, y el presidente López Obrador va a entrar dentro de ese grupo de líderes, de presidentes que van contra la corriente, que tienen su propio discurso, que entran dentro del populismo y que finalmente luego son encasillados estos líderes y lamentablemente también los países en este tipo de situaciones. Sí, coincido en que no hay un impacto inmediato, pero me parece que sí, a mediano plazo puede ir creando situaciones que no van a dejar de venir los españoles a México, no van a dejar de venir, desde luego, los países europeos a ver las ruinas mayas y Teotihuacán y visitar el Chepe, ¿no? Todo eso va a continuar. Quizá los inversionistas, sí, que no sientan que haya alguna amenaza para sus inversiones, lo seguirán haciendo. Pero me parece que sí, en un mediano y en un largo plazo, podrías pensar, y alguien que vaya a invertir en este país vaya a decir, a ver, me voy a ir a México, donde me pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana, donde mañana el presidente va a insultar a las empresas como a las españolas que han sido, y de acuerdo al presidente, han abusado, y que a lo mejor muchas de ellas han abusado, no lo dudo, sí, pero que el tema no es... el problema no es de las empresas que abusan, sino si el país permite que abusan. Así es. Entonces, me parece que sí puede haber afectaciones, Paco, y sobre todo, bueno, internamente, y hablando quizás de política interna, me parece que sí se está trastocando de alguna forma algo en el tema de la posible sucesión entre Claudia Sheinbaum, entre Ricardo Monreal, entre Marcelo Ebrard, como dentro de los visibles hasta el momento. Bueno, sumaría el de Gobernación quizás también, pero me parece que Marcelo Ebrard, como ese bombero que ha ido por vacunas, ese bombero que ha ido a resolver estas crisis que se han generado en el país, y que Marcelo Ebrard, el presidente, le encarga, porque sabe, migración, porque sabe que es un tipo... sí, que está acostumbrado a actuar y a resolver. Hay que recordar el pasado de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, él era uno de los operadores de Manuel Camacho Solís, seguramente ustedes lo recordarán, a lo mejor Juan Carlos no, porque es muy joven, pero era un gran operador de Manuel Camacho Solís cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y posteriormente, bueno, ha sido y también fue el sucesor del presidente López Obrador en la Ciudad de México como jefe de gobierno, y de alguna forma es un hombre que ha venido atrás de la sombra del presidente, ¿no? Y esta podría ser una posibilidad para poner su propia luz. Sin embargo, no veo hasta el momento que esto se vaya a dar en los próximos meses. Ya veremos. Mencionaste la polémica de haber sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, se te olvidó, y bueno, yo lo quiero traer porque también es importante su paso polémico por la Secretaría de Policía y Tránsito, la de Seguridad de la Ciudad de México, de la cual salió prácticamente por piernas, con una situación dramática en donde perdieron la vida algunos policías. Pero bueno, vámonos, si les parece. Y lo de la línea. Y lo de la línea 12, del metro. Evidentemente. Y evidentemente claro, ese tema, son dos temas que lo tienen ahí
crucificado a Marcelo Ebrard. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema para opinar. Ya estamos de regreso. Oigan, déjenme entrarle a un tema que, por más que es una opinión a título personal, por más que para la gran mayoría, de acuerdo con lo que yo pienso, la gran mayoría de los mexicanos nos vale absolutamente nada el que venga una revocación de mandato, no estamos metidos en ella, la gente creo que está imbuida más en otros temas que sí verdaderamente le preocupan, la inseguridad, la violencia, la falta de economía, los precios altos, en fin. Bueno, pero sí hay quienes sí insisten en mover y en mantener la flama viva de la polémica por la revocación de mandato. Y esto tiene que ver con lo que pasó recientemente con el Instituto Nacional Electoral, que de plano ordenó el retiro de toda la campaña de promoción de la llamada revocación de mandato que se va a llevar a cabo el 10 de abril, ¿sí? En donde son espectaculares con la imagen del presidente, bardas pintadas, anuncios en medios, en fin, una situación que dice, espérame tantito, y esto la voy a plantear ahora, aunque me gustaría que lo lleváramos más adelante. ¿Cuánto vamos a gastar en la revocación de mandato? Que es para mi gusto un desperdicio, no se requiere, pero además ahora cuánto se ha gastado en esta campaña de promoción. ¿Cuánto dinero se ha desperdiciado cuando hay tantas otras cosas verdaderamente urgentes, como por ejemplo mantener las escuelas de tiempo completo? Pero bueno, ¿cuál es su opinión, Juan Carlos? Sí, bueno, el asunto sería que esas espectrales se hayan puesto con dinero público. Habría que probar que es dinero público. Y si no lo es, que hayan puesto esos espectaculares. Oye, no, bueno, alguien lo está poniendo. Podemos, en la cultura política mexicana, pues se sabe, se dice, se comenta que dinero público se transfiere, se lava para ir a las campañas y que con eso se financia, pero bueno, hasta ahorita el INE no ha manifestado que se haya utilizado con dinero público. Lo que el INE ha dicho es que los funcionarios públicos no pueden promover la revocación de mandato con sus nombres y con sus apellidos. Lo que ha hecho la Cámara de Diputados es aprobar un decreto donde les permite a los funcionarios públicos, siempre y cuando no utilicen recursos públicos, promover la revocación de mandato. Esto se tendrá que ir necesariamente a la Corte, pero ya de aquí que pase lo de la Corte, pues llegará el 10 de abril. El 10 de abril. A mí me parece que si en México se quiere que los funcionarios públicos puedan hacer propaganda y puedan hacer campaña y puedan meterse, tenemos que reformar la ley. La ley es clara y el INE lo que ha hecho es defender la ley o defender lo que dice la legislación en la materia. Y si se quisiera haber hecho una campaña por la revocación sí o por la revocación no, pues habría entonces que tener reglas para cómo se va a realizar y que tanto se promueva la no revocación del presidente como que se promueva la revocación del presidente, pero eso no se legisló tampoco. Me parece que tendría que ser eso parte de una reforma electoral posterior para meterle reglas y para meterle candados y también inclusive para poner sobre la mesa el hecho de que los políticos puedan expresar su posición sin el riesgo de ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, así como ocurre en otras democracias del mundo. Y bueno, cuidando la parte de los recursos públicos. Pero bueno, la realidad es que la revocación de mandato no va a funcionar porque la mayoría de los mexicanos quiere que López Obrador se quede en la presidencia. O sea, no hay un clima ahorita generalizado de animadversión hacia el presidente. Si fuera Peña, pues tal vez sale todo el mundo y vota y lo vota. Pero en este caso no hay ni siquiera la oposición se ha estructurado para promover que se le quite el poder a López Obrador. La oposición, por el contrario, promueve no participar en la revocación de mandato porque saben que pues no hay manera de sacar al presidente. Comparto algunas cosas contigo, otras no tanto, pero adelante, Gastón. Bueno, es que el primer punto es que no llegaría a la Suprema Corte de Justicia. El tema electoral es en materia del Tribunal Electoral y seguramente... Tribunal Electoral, sí, perdón.
Y seguramente irá a dar ahí, y concuerdo contigo, Juan Carlos, en el hecho de que pues están ganando tiempo, simplemente están apostando a un desgaste, están apostando también a una oposición apagada, aletargada, y aunque la ley no les asista, pues están mayoriteando y aprovechando esta coyuntura para hacer y deshacer con las normas, con el INE o sin el INE, y siguen impunemente haciendo esta propaganda indebida, a pesar de los reiterados llamados que se han hecho una y otra vez, y todavía hay una burla. Yo recuerdo muy bien, ustedes lo harán, la jefa de gobierno reaccionando a un llamado enérgico del INE y diciendo, bueno, pues yo los convoco a que hagan aquello que me están prohibiendo mencionar. Y como tal, los gobiernos que vienen de Morena en los estados también han entrado en esta lógica de burlar la ley y burlar los reiterados llamados del Instituto Nacional Electoral, que no van a terminar a tiempo como para suspender toda esta maquinaria por un lado, pero por el otro que están simplemente generando un desgaste, y que lo más que puede pasar es que haya una sanción de orden económico, que no va a pagar ni Morena, que no va a pagar ni el gobierno, lo vamos a pagar todos nosotros con el dinero público, con el dinero de nuestros impuestos. Y eso es lo más lamentable, que no haya todavía mecanismos efectivos para frenar estas reiteradas violaciones a la ley electoral, por más que se afinen y por más que vengan o vayan reformas. Y esta es la parte que nada más no termina de cuadrar. Raúl. Fíjate que, y coincido parcialmente con los comentarios, yo dos apuntes solamente sobre el mismo tema. La incongruencia, Paco, la incongruencia de lo que ha venido sucediendo. Sí, a ver, el INE no se manda solo. El INE sí, simplemente la autoridad que aplica lo que los legisladores acuerdan, ¿sí? Y ahora resulta que los diputados, a través de ese decreto que está mencionando el 10 de marzo, ese decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental. A ver, ¿cuándo hemos visto un decreto para interpretar la ley? Sí, ahí son los absurdos de este tema. Me parece que son las trampas, y es donde, si tenemos una ley electoral compleja, que ya le hemos comentado en muchas ocasiones, es precisamente por las demandas de la oposición. Muchas de estas fueron demandas de López Obrador en la oposición. Sí, el que los funcionarios públicos no hicieran propaganda era precisamente por quejas que hacía López Obrador. Y mira lo que son las cosas. Hoy los diputados sí presentan un decreto para interpretar lo que la ley prohíbe, ¿sí? Para que los funcionarios públicos puedan hacer propaganda sobre esta consulta. El segundo apunte me parece que es debilitar al INE. Me parece que el objetivo final de este gobierno es debilitar al INE. Sí. ¿Por qué? Porque lo va a debilitar, porque, a ver, no tiene el dinero suficiente para hacer una gran revocación, una gran consulta de revocación de mandato. Va a estar limitada. Entonces, si acude mucha gente, sí, seguramente, sí, va a decir López Obrador, a pesar de la oposición y de que el árbitro electoral fue parcial, la gente salió mayoritariamente. Si hay poca gente que vaya a la consulta de revocación de mandato, también va a decir es que el INE no hizo el trabajo, no hizo promoción suficiente, y además nos estuvieron prohibiendo que hiciéramos promoción. O sea, en cualquiera de los dos escenarios, el INE va a salir mal de esta consulta. Ayer escuchábamos este fin de semana a Lorenzo Córdoba con este mensaje que enviaba de que el INE va a cumplir y está cumpliendo con la promoción de la revocación de mandato. Sí, el problema es que vaya la gente o no vaya la gente a participar, el INE va a quedar mal. Y se sigue dando la razón, o va a tener la justificación el gobierno para seguir atacando precisamente a este organismo. E insisto, un organismo que no se manda solo, un organismo que solo aplica lo que los legisladores de los partidos políticos han acordado
y que han generado esta ley electoral, con todos los candados, las complejidades y cosas absurdas que estamos viendo. Pero realmente estamos cayendo en los excesos de muchos de estos temas, como esta interpretación de la ley. Hazme el favor. Lo hubieras dicho, mi querido Raúl. Pero bueno, nos quedamos con la idea. A ver, yo pregunto. El presidente decía hoy, hablaba del tema en la conferencia matutina, decía, con todo respeto, el INE está actuando de manera antidemocrática. ¿Consideran que sí está actuando de manera antidemocrática por tratar de cancelar estas campañas, por estar pendiente de lo que tiene que estar, que es que las cosas y que las reglas se cumplan? Juan Carlos. Sí, bueno, el INE está haciendo lo que la ley le permite, pero sí creo que algunos consejeros se han enganchado, ¿no? Algunos consejeros se han enganchado y lo han tomado personal, y eso se refleja en los posicionamientos que ha ofrecido el propio INE. Se ha marcado personal, Juan Carlos. Se ha marcado personal. Y que eventualmente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba. Tiro por viaje les pegan, y tiro por viaje ellos responden. También, exactamente, que eventualmente Lorenzo Córdoba pudiera capitalizar eso y ser el candidato presidencial de oposición en 2024. Se ha mencionado esa posibilidad. Le puede resultar favorable a su figura y a su imagen esa parte. Creo que también tiene ese incentivo Lorenzo Córdoba para responder. De pronto se convierte en la figura opositora que no es el PAN, que no es el PRI, que no es el PRD, que no es nadie en este país, porque no hay oposición. La oposición es el INE. ¡Qué increíble! Y déjame decirte, Juan Carlos, más que oposición, está jugando su papel por la democracia. Es una institución que hemos creado entre todos y que ha llevado mucho tiempo ir puliendo, ir perfeccionando. Y déjame, respondiendo a la pregunta que dice Paco, definitivamente no es antidemocrático. Está cumpliendo, como bien dices, lo que la ley le está mandatando con los recursos que se le asignaron para ello. Originalmente tendría un costo por el orden de los 3,000 millones de pesos este proceso, le recortan el presupuesto, no hay de dónde más disponer, pues por lógica tiene que destinar menos casillas para su instalación y esto merma un poco el proceso. Pero la propaganda, toda la publicidad que de acuerdo con la Constitución solo le corresponde hacer al INE, y lo marca muy claro, bueno, toda esa la vemos a diario aquí en los medios de comunicación, la vemos en muchos del mobiliario urbano de las ciudades, está ahí, nada más que el discurso del presidente está montado para justificar un ataque al árbitro electoral, para tener razones, entre comillas, que más bien son pretextos para avasallar al instituto y, como bien señala Raúl, bueno, entonces emprender la reforma electoral para hacer las cosas de otro modo y allanar el camino a una causa que ven como propia. Raúl. Sí, o sea, a ver, yo siento que el INE sí, dentro del tema institucional, algunos consejeros concretamente han tenido sus opiniones personales, incluyendo el mismo presidente, que yo veo a Lorenzo Córdoba tratando de mantener ese punto medio equilibrado, ¿sí? Y desde luego expresando su posición. No creo que esté en este momento motivado por una situación que él vea como una oportunidad electoral. Me parece que todavía no se ve un escenario claro en este sentido, pero no descarto que de alguna forma algunos consejeros sí tengan alguna visión en lo particular, aunque me parece que el instituto, como lo mencioné, está en la idea de hacer cumplir la ley. Y si no se está cumpliendo y si hay que cambiar la ley, hay que modificarla, hay que cambiarla, pero no violando la ley y estando también acosando al Instituto Electoral, porque lo que se busca, como ya sucedió con muchas instituciones, es debilitarlas para seguir concentrando el poder, para seguir en esta idea de un populista, de un solo hombre, ¿sí? En donde las decisiones se toman solamente desde ahí. Y me parece que eso es lo delicado que tenemos en este momento dentro de este ejercicio, que debería, nada más y termino con eso, ser convocado por la oposición.
sí, pero este ejercicio de revocación es convocado por el mismo presidente de la República. Sí, y claro, hay quienes ven que en esta coyuntura de que se han cometido una serie de errores en el hacer de gobierno y en la falta de resultados de los problemas torales, ven como una oportunidad el que pueda haber una participación mayoritaria, que la verdad, como ya lo habíamos comentado, se ve muy remoto, y además de que se violaría la ley, que ese es un tema que siempre ha sido debatido, si el presidente fue elegido para cumplir este mandato, este sexenio de 5 años, 10 meses. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son parte de las cosas que me parece que la intención es debilitar al INE, seguir golpeando instituciones. Exacto. Perdón. A ver, y sí. eso sin perder de vista una cosa, ninguna ley se aplica de manera retroactiva. Y aquí sí. primero fue la elección del presidente y luego vino la reforma que permitió y le dio, digamos, formalidad al proceso de revocación. Así que, de cualquier manera, sí está fuera de la norma. Totalmente de acuerdo. A ver, nada más por una cuestión, cerramos este tema, pero nada más por una puntualización, yo quisiera que me ayudara Juan Carlos. Señalabas en un primer comentario, decías, la mayoría de los mexicanos quieren que siga el presidente López Obrador. ¿Nos podrías aclarar esa gran mayoría? Pues el 60% de popularidad que tiene. Si saliera ese 60% a votar, pues se queda el presidente en el ejercicio de sus funciones. No veo yo algún movimiento social, salvo Frena, que no son muchos, son unos cuantos. No veo un movimiento social, una animadversión de los ciudadanos, de los mexicanos, hacia el presidente. O sea, no veo empresarios pidiendo que se vaya el presidente, no veo organizaciones civiles pidiendo que se vaya el presidente, no veo en los barrios, en las colonias, en las ciudades, en los pueblos, en los ejidos, pidiendo a la gente que se vaya el presidente. No, o sea, nadie está pidiendo, la mayoría no está pidiendo que se vaya el presidente. Quizá esta figura hubiese funcionado con Peña Nieto, donde tenía un 20, un 15, 18% de popularidad, y sí había cierta animadversión hacia el presidente Peña. Entonces, a eso me refiero. La popularidad del presidente, si bien es cierto, ha bajado unos puntos en estas últimas semanas, se mantiene sobre los 55, 60, 65 de aprobación. Entonces, si tiene el presidente una aprobación del 60, él dice que el 70, pero vamos a dejarla en 60, pues está seguro de que la gente no va a votar contra él porque no hay ánimo para que se vaya. Es un punto de vista. Raúl. Sí, coincido completamente con ese tema. Sí, o sea, a ver, mucha gente, Paco, hoy reprueba la acción de gobierno. Reprueba que no se esté resolviendo el tema de la violencia, que no se esté resolviendo el tema de la salud, que siga el desabasto de medicamentos, a pesar de que nos digan que hay millones y que hay sobreabasto en los almacenes, cuando todavía hay quejas de que no hay un abasto suficiente, de que estamos entrando en una situación complicada de la crisis económica y no se ve una estrategia de un programa contracíclico para poder de alguna forma sacar. Eso es lo que la gente reclama. Pero realmente, coincido con Juan Carlos, la gente no está pidiendo que se vaya el presidente. Lo que queremos es que se ponga a trabajar, que se ponga a gobernar, ¿sí? Y que resuelvan los grandes problemas que tenemos. Eso es lo que seguramente mucha gente lo pide, incluso los que lo ven y están de alguna forma casados con esa esperanza que creó el presidente para muchos mexicanos de que las cosas van a mejorar en pobreza, en desigualdad y todo esto, que lamentablemente los datos duros, las cifras, no nos dan eso, aunque él diga que vamos bien. Y hablando de ir bien, vámonos con otro tema. Este asunto primero de la pandemia y posteriormente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema petrolero, el gas, toda esta situación ha generado una frágil situación económica en el mundo y México no es la excepción. Tan es así que los precios del petróleo han subido y con ello también han subido los precios de las gasolinas. ¿Sí? ¿Qué ha optado el gobierno mexicano a hacer? Bueno, pues a subsidiar la gasolina, a quitarle
el impuesto, el IEPS, y con ello tratar de mantener el precio, que no sé si le va a alcanzar. Y esto también ha generado el incremento en una serie de productos básicos de alimentación para los mexicanos. ¿Cómo ver este panorama, Juan Carlos? Bueno, se me hace esquizofrénico esto, ¿no? Porque hay personas así completamente redondas, ¿no? O sea, si el presidente decidiera utilizar los excedentes del petróleo para mantener programas sociales, para comprar medicamentos, para que se vaya a hospitales o para mantener lo que se ha dicho en las últimas semanas, en los últimos días, el programa de escuelas de tiempo completo, el precio de la gasolina incrementaría invariablemente, a tal grado de que la gasolina mueve todo en este país, el combustible mueve todo en el país, eso se va a reflejar en el costo final de los productos y, por lo tanto, en la inflación. Pero no, como el presidente dice ahora que lo va a subsidiar, o sea, que le va a meter los excedentes petroleros a amortiguar el precio de la gasolina, sus críticos dicen, no, es que ¿por qué no utilizaste eso en medicamentos? ¿Por qué no utilizas eso en las escuelas de tiempo completo? ¿Por qué no utilizas eso en tal programa que quitaste? Bueno, vamos a suponer que el presidente hubiera dicho eso, de que se va a las escuelas de tiempo completo, o que se va a hospitales, o que se va a medicinas. Estos mismos críticos redondos estarían diciendo, pero vas a pegarle a la inflación, o sea, mejor utiliza ese dinero para amortiguar el precio del combustible que le pega a todos los productos. Creo que estamos en una lógica esquizofrénica. A mí me parece que el hecho de que se cancele el IEPS o que no se cobre el IEPS y que los excedentes por la venta del petróleo o el excedente que estamos recibiendo, porque el petróleo está muy caro a nivel mundial, aunque no alcanza a compensar las enormes importaciones que tenemos, ese dinero que está destinando a amortiguar la subida de precio está frenando que incrementen los precios de otros productos. Creo que me parece que es lógico lo que está haciendo el presidente. Luego también dicen, bueno, es que está subsidiando a los ricos que tienen automóvil, no a los pobres. Pues que no antes se quejaban porque nomás subsidiaba a los pobres y no a los ricos. O sea, hay esquizofrenia en este país. Fíjate, yo creo que sí hay razón en que muchas de las acciones de gobierno son cuestionadas aún por default, porque sí hay muchos críticos de este gobierno. Sin embargo, he escuchado a los economistas que hablan sobre este tema en particular y hablan de riesgos serios sobre sostener artificialmente los precios de los combustibles. Yo creo que sí puede ser una buena medida y sobre todo lo es en términos de populismo, hay que decirlo. Yo hablaba hace un momento de esta retórica que aplica no solo discursos, sino también decisiones que agradan a los electores de este país, y esta sin duda es una de ellas. Quiero dar el dato del Consejo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que habla de que puede costarnos al erario público 25 mil millones de pesos en todo el año si se mantuviese este subsidio a las gasolinas, lo que representa no ingresar todo esto a las arcas nacionales. 25 mil millones. 25 mil millones de pesos en todo este año, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Le vamos a creer más. Yo estaba leyendo al señor Quintana en su columna de hoy y él decía 318 mil millones de pesos. Sí, que es bastante más. Pues bastante más. Pero bueno, todo lo que esto puede implicar e impactar en la economía nacional, bueno, los expertos son los que podrían decirlo mejor que nosotros. Sin embargo, sí sostener artificialmente un precio obviamente tiene sus riesgos, pero estoy de acuerdo en que a veces la crítica es muy fácil. Entonces sí, es un tema que hay que analizar más de fondo y hay que ver todas las aristas. Por ejemplo, hay un aspecto que tomar en cuenta. Como importadores de gasolina nos está pegando y está propiciando que llegue a su tope los precios de los combustibles, pero como productores nos están favoreciendo los nuevos precios que han llegado hasta los $130 por barril. El precio de la mezcla mexicana también está por muy buen nivel y eso va a compensar toda esta cifra que estamos comentando y que va a dejar de ingresar a las arcas nacionales. Totalmente de acuerdo. Eso justamente nos los decía aquí la semana pasada en Mega Noticias un experto en temas de petróleo, de energéticos. Nos decía, a ver, lo que vamos a ganar con la venta de petróleo, que está subiendo el barril, la semana pasada, si no mal recuerdo, estaba en $105 el barril.
y vamos. Tiene un excedente ahora. Hay un excedente. Y con ese excedente se va a cubrir ese subsidio que se le va a dar a la gasolina. Por ese lado está perfecto. En algún momento tendremos que llegar a emparejar y ahí es donde nos va a doler. Pero antes de eso, tenemos que ver algo que no se está subsidiando, que es el precio de los alimentos. Ahí sí nos va a pegar al bolsillo a muchos mexicanos, a muchísimos, si no es que a todos. No sé cómo lo veas tú, Raúl. Mira, yo lo veo de acuerdo completamente con lo que se ha comentado, pero yo veo dos aspectos importantes. Uno, hay cosas que no controla México, ¿sí? Que es precisamente el exterior, ¿sí? Una guerra o una invasión de Rusia a Ucrania que se ha prolongado más de lo que muchos pronosticaban, ¿no? Ellos pensaron que Rusia iba a aplastar a Ucrania, iba a tomar de inmediato el control y ahí se acababa el conflicto, ¿sí? Sin embargo, lo que estamos viendo es que esto está escalando en tiempo, ¿sí? Y no se ve para cuándo. Los países de la OTAN no están interviniendo directamente. Sí, están dejando que Ucrania se rasque con sus propias uñas, sí, están mandando, como ya lo escuchábamos, están mandando armas, están mandando dinero para mantener vivo la resistencia de Ucrania, sí, y pues, los rusos tampoco han podido dar golpes espectaculares que aplasten de alguna forma eso. Entonces, esto se empieza a prolongar y eso es lo que empieza a generar este tipo de problemas también económicos a países como, bueno, pues a todos los países que dependemos especialmente del petróleo, del gas, cosas de este tipo. Así es que me parece que hay un sector, hay una parte muy importante de esto que no depende de las decisiones que se tomen en México. Y la otra es lo que México haga internamente para poder frenar de alguna forma la escalada de precios y que siga creciendo la inflación. Y ahí es donde a veces vemos que no coinciden muchas de las políticas que se han tomado, a pesar de que se reconoce que el presidente López Obrador y los secretarios de Hacienda han sido bastante cautos con el manejo económico en el país. Sí, seguimos teniendo en cierta forma cierta estabilidad económica. Sí tenemos una inflación creciente, pero lo más grave de todo es que no hay crecimiento. No se está apostando, no hay nuevas empresas, no hay nuevas inversiones que de alguna forma le den la confianza a los inversionistas para venir a poner empresas. Y esto me parece que nos está condenando aún a lo que ya se ha estado hablando, cero crecimiento, sí crecimiento en los precios y esto desde luego pues afectando al bolsillo de las familias mexicanas. ¿Qué viene? Aumento a las tasas de interés, aumento al costo del dinero, aumento a los productos que consumimos las familias mexicanas y esto desde luego crea una gran incertidumbre que ahorita yo creo que nadie puede tener claro qué exactamente puede suceder con esto. Ellos serían los dos apuntes que hago. Adelante. Sí, nada más hacer una puntualización sobre el dato que proporcionaba yo hace un momento del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El pronóstico es que con este subsidio a las gasolinas se alcanzará en todo el año 175,000 millones de pesos que se dejan de ganar en las arcas nacionales. Ese es el dato. De sumarlas a esas arcas. ¿Y de dónde crees? Sí, espérame, ¿y de dónde va a salir ese dinero? El problema es que va a venir el endeudamiento. O sea, eso ya lo sabemos, esta historia ya la hemos visto. No. Al no tener precisamente ese dinero que venga del impuesto, sí, el gobierno tiene que echar mano de algún lado. Y lamentablemente, pues va a ser precisamente de endeudamiento público. O de los excedentes que va a generar la venta del petróleo. Es de la venta del petróleo. Sí, de ahí. Es de la venta del petróleo. Sí, pero sí, eso se está gastando con la importación de gasolina. O sea, el precio que está teniendo el petróleo mexicano, ese sobreprecio que tiene, sí, se está gastando importando gasolinas. Sí, vamos, ahí no gana. Lo han dicho los expertos, no lo digo yo. No gana el erario. Se mantiene, no nos sale más cara la gasolina, pero al erario no entra dinero, ¿no? No entra dinero fresco. A ver, Paco, no podemos decir que no nos cueste más la gasolina.
en la esquina de aquí mismo, ahorita el litro de gasolina está costando, la Premium, por ejemplo, está costando casi 25 pesos pasados. Oye, Raúl, como dice el presidente... Pues que le echen de la verde. Sí, como dice el presidente, que le echen de no la va a verde aumentar, echándole gasolina roja. No va a aumentar la gasolina en términos reales. Y siempre ha subido, siempre ha subido. Bueno, en términos reales es conforme a la inflación, ¿no? Exactamente. Cuando dice el presidente que es en términos Nunca reales por es arriba conforme de a la inflación. No significa que no significa que no vaya a aumentar. Así es. Es sobre la inflación. Cuando ha dicho el Así es, presidente pero eso, también las tarifas eléctricas es sobre la inflación. Es un juego... Pero como la inflación está alta, bueno, se refleja. Pero, por ejemplo, Alemania tiene 45.60 pesos el litro, ¿no? Sí, pues Estados Unidos tiene 32 el litro. Pero es una economía, son economías distintas. ¿Sí? ¿Cuánto ganan los alemanes o los americanos? Es distinto. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos.